Gloria sea al Señor, Dios les bendiga. Amada iglesia, sean todos bienvenidos a la iglesia del aire, a la iglesia virtual, como hemos tenido prácticamente que pasar este año, con la esperanza ya que el día martes 3 de noviembre pues todo finalice y que ya comiencen a poder dar el medicamento que tanto se espera, ¿verdad, hermanos? Y ante todo agradecidos con Dios porque estamos en paz, tenemos vida, estamos con salud, estamos libres. Dios es bueno, no podemos jamás dudar de su provisión, de su fineza, de sus cuidados, de sus bondades y de su santo amor. Yo quiero agradecer a todos y cada uno de aquellos hermanos y amigos que día a día que salimos en transmisión nos ven, nos visitan y están con nosotros también. Y ante todo es una alegría, hermano, es un privilegio de parte del Señor poderle servir a Él, sirviéndole a ustedes y agradeciendo también el favor de sus bondades, de la extensión de sus manos amorosas hacia esta área de servicio delante del Señor. También quisiera agradecerle al Espíritu Santo por siempre tener testimonios, moverse, glorificarse de distintas maneras en cada uno de nosotros, en los hogares, en cada parte de su santo y hermoso cuerpo. Desde ya, hermanos, rompemos toda operación de Satanás, toda hechicería, todo bloqueo del infierno. En el nombre de Jesús lo rompemos, todo sentimiento de orfandad, todo sentimiento de derrota, de tristeza. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, todo problema en el alma por el confinamiento, por el encierro. En el nombre de Jesús renunciamos, hermano, porque nosotros somos libres en Cristo, estemos donde estemos, ovejitas, y más cuando estamos en su presencia tan hermosa, tan llena de poder, de gracia, de amor, de misericordia. Quiero agradecer a todos y cada uno de aquellos que nos miran. Bendigo a mi hermana Maíva, bendigo a mi hermana Silvia también, bendigo a la familia Gómez Escobar, bendigo a Sandra Úbeda, mi hermana, bendigo a todos aquellos que esta noche están con nosotros, glorificando el nombre del Señor, porque de todas maneras mucho tiempo ya no queda ovejas. Miren, tenemos que incluso sacar cuentas, si usted quiere, del 14 de mayo de 1948 para acá, que es que empezó el conteo final o regresivo para la iglesia. De manera que si son 72 años los que van y 80 lo que más vive un fuerte, pues los días se han ido acortando. Quisiera preguntarles cómo nos escuchan, nos oyen bien, hay alguna buena recepción de parte de los hermanos. Voy a poner por acá el monitor también para ver qué nos indica el monitor en el tema del sonido. Dios es bueno, ovejitas, y estamos gozosos en el Señor. Aleluya. Usted nos indica, hermano, cómo nos oye, por favor. Y va. Entonces, hermana Mary, que tú nos mencionaste que había algún problema con el audio, ya comprobamos que está bien. Entonces súbele todo el volumen a tu aparato, o mira, hay una ventanita en la esquina inferior derecha que tiene una bocinita. Entonces si está en cruz no hay audio, tienes que puchar ahí de manera que pueda el audio comenzar a funcionar en tu aparato. Oyes, bueno, saludos hermana Mary, saludos a los chicos, a Jael y a los que están alrededor de ti. Benditos sean, bendita será tu entrada y bendita tu salida, dice la escritura. Y hermano, tenemos las noticias terribles, ¿verdad?, de estos últimos días, de que este es el gobierno más peleado de cualquier época del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabalmente en lo que estamos predicando está el último debate presidencial entre el señor Donald J. Trump y don John Biden. Los dos se llaman Juan, fíjese hermano, solo que uno lo tiene por segundo nombre, como lo es don Donald John Trump, y el otro es John Biden.
Y aquí quiero mencionar algo de todo mi corazón, hermanos. Miren, quede quien quede, nosotros estamos confiados en Jehová, pero sabemos lo que implica que quedaran los demócratas. Lo hemos dicho hasta el cansancio, hermano, qué cosa tan terrible. Ya ve usted que el líder de la iglesia más poderosa de la tierra, más numerosa, mejor organizada, entre comillas, más pacífica, pues salió diciendo de la absorción de las personas que son homosexuales en cualquiera de sus géneros, ¿verdad? Sean hombres o sean mujeres, se les absorbe, El tema es que todo empieza por algo legal y luego se transmite a lo espiritual, pero eso, miren, no nos toma de sorpresa. Lo que tal vez como cristianos nos aflige es que los días, los tiempos se han llegado. Ya no hay más, hermano de mi corazón. Estamos llegando al tope, al final de los tiempos. Así que yo quiero pedirle a Marian que me ayude. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por sus finezas. Usted tiene alguna petición, preséntesela al Señor de una vez. Póngala a sus pies, a sus hermosas manos. Pídale y suplíquele al Señor que Él le responda. Tenga usted fe. Yo tengo fe, todos los hermanos que nos acompañan también tienen fe. Creámosle al Cordero, porque Él tiene todo poder en nuestras vidas. También quiero saludar a la hermana Eidita. Eidita, te bendigo, mamá. Yo te conocí a ti hace 34 años probablemente en la iglesia Elim Central, donde llegábamos miles de personas a glorificar el nombre del Señor. Qué tiempos aquellos, ¿verdad, hermana? Nos cubría un buen hombre, un hombre correcto, lleno del poder del Espíritu Santo, que solo nos dejó buenos ejemplos y un gran testimonio. Así que honremos la memoria de nuestro pastor, hermana Edita. Bendigo a tus nietos. Mira, Dios ha sido bueno dándote hermosos y sanos nietos, y también a tu amada hija Yeca. Así que gloria a Dios, estamos en victoria y le agradecemos al Cordero su bondad y su presencia en medio nuestro. Y vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos llene de su santo poder en esta hora. Bendita sea la hora en que Dios nos ha dado la gracia de podernos reunir. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar delante del Señor en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche maravillosa, en la que una vez más, Señor, hemos sido convocados a través de tu Santo Espíritu, Señor, para recibir de ti, Señor, las bendiciones que tú tienes, Padre. Señor, ahora entendemos cuando David decías que tú nos sales al encuentro con bendiciones, Padre. Cada vez que nos acercamos a ti, Señor, tú nos sales, Señor, al encuentro con bendiciones, Padre. Señor bendito, recibimos en esta noche, Padre. Recibimos esas bendiciones que tú tienes, Padre, para tu pueblo, Señor, porque estamos, Señor, en momentos convulsivos. Estamos, Señor, en los últimos tiempos, Padre. Todas las señales se están cumpliendo y se van a cumplir a cabalidad, Señor bendito. Pero nosotros, como tu santa iglesia, Señor, estamos aquí suplicándote una vez más, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos descontamines del diario vivir, Señor, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que decimos, de lo que pensamos, Señor, de lo que deseamos. Hay cosas en nosotros, Señor, que te desagradan, Padre. Pero aquí estamos para que tú una vez más nos limpies, nos laves, Señor amado, nos purifiques, Padre Santo, porque queremos acercarnos a ti, Señor, para hallar oportuno socorro, Señor, en tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús venimos suplicándote, Señor, por tu pueblo, Padre. Te pedimos en esta noche que tú bendigas a tu pueblo, aquellos que están siendo atormentados, Señor, por enfermedades, por problemas económicos, por problemas en los hogares. Aquellos, Señor, que tienen hijos en una cárcel o que están, Señor, con problemas de drogadicción, de alcoholismo, Padre. En el nombre de Jesús, o con estorbos de locura, Padre, porque también nos han pedido oración, Señor.
Pero nosotros, Señor, suplicamos a ti, tú que hiciste, Señor, a cada uno de nosotros y que nos conoces, Padre. Te rogamos en esta noche que tú pongas tu mano de poder, Señor. Que tú pongas tu mano de sanidad, Señor. Si para eso viniste tú, Padre, para deshacer toda obra de maldad del enemigo, Señor. Aún, Señor, nuestros ancestros que los estás limpiando de toda maldición, Señor, de todo pacto que hayan hecho, Señor, nos está, Señor, rompiendo, Padre, de costumbres, de tradiciones, Señor, de religiosidad, Padre, que muchas veces nos tienen atados y no nos dejan, Señor, caminar, Señor, como tú quieres que caminemos en esta tierra, Señor amado. En el nombre de Jesús suplicamos en esta noche que tú desates y rompas toda cadena, Señor. Que rompas toda maldición en tu pueblo, Padre. Señor, hay enfermedades que vienen, Señor, por genética, Señor bendito. Pero en esta noche, Señor, rompemos, Padre. Rompemos con todo derecho, Señor, dado al enemigo, Padre, en nuestros ancestros, Padre. Por eso, Señor, ahora entendemos por qué tu palabra dice que renunciemos a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros ancestros, porque no sabemos qué practicaron, Señor. Muchos de nuestros ancestros, Señor, tal vez practicaron hechicerías, brujerías, hicieron pactos, Señor amado. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tú que nos has dado ahora las armas poderosas de luz, Señor, nosotros en tu nombre venimos rompiendo, Señor, toda cadena satánica, Señor bendito. Oh Padre Santo, maldiciones de divorcios, Padre, maldiciones de adulterio, Padre, en el nombre de Jesús rompe tú maldiciones de enfermedades, Padre, incurables, Señor bendito, rompe tú, Señor bendito, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia, Señor amado. Que seamos un pueblo, Señor, un ejército poderoso, Padre. Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor, que tú levantes a cada uno de mis hermanos, Señor, que no se dejen doblegar por el enemigo, Padre, por el enemigo del desánimo, por el enemigo de la derrota, por el enemigo del fracaso, por el enemigo que está estorbando, Señor, en los hogares, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos en esta noche, Señor amado. Que tú desciendas también, Padre, a través de tu palabra, Señor amado. Y que también, Señor, derrame sobre nosotros un espíritu de oración, de intercesión, de búsqueda, Padre. Que no nos cansemos, Padre, porque es cuando más tenemos que buscarte, Señor, para no ser confundidos, Señor amado, por tanto viento de doctrina extraña, Señor, que han venido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Padre. En esta noche maravillosa, Señor bendito, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, qué bueno es nuestro Dios, para siempre es su misericordia. Saludamos a los hermanos que se han ido ingresando. Saluda a mi hermano mayor, mi hermano Isaías Gamaliel Úbeda, que también nos sintoniza. También bendecimos a la hermosa y gran familia Jardín del Edén, que está prácticamente terminando un año más, mis hermanos. Dios es bueno. Hermanos Jardín del Edén, profesores, todo el claustro de maestro bello que Dios ha dado en dicha comunidad estudiantil, suplicándole al Señor que el año que viene sea distinto, sea mejor, hermanos, porque este fue un año catastrófico, garrafal para el tema del desarrollo humano, del desarrollo económico. Fíjense, ovejitas, que nosotros como país, como no somos, digamos, un país capitalista, rasamente, como lo es, digamos, Norteamérica o los países primermundistas, pues fíjese, hermano, que nosotros no sentimos tanto el impacto, ¿verdad? Como lo sienten, digamos, los países que sí se mueven por el cash flow, o sea, lo que es todo lo que es metálico, lo que son monedas, porque mucho de eso se mueve por pura especulación, como el petróleo. El petróleo, ya ve, llegó a bajar a unos precios jamás vistos. ¿Y qué significa eso? Que el petróleo al final
es una cuestión especulativa. Y cuando usted pueda, ponga un documental en YouTube que dice, que se llama Venezuela ahogándose en el petróleo. Hermano, mire, de veras da una cosa extraña en el interior de uno. Fíjese que los pozos, al 80% de los pozos dejaron de funcionar, no hay nuevas perforaciones, no hay más búsquedas, y los que dejaron de usar están brotando y sale el petróleo a flor de, ahí sí que a la superficie del mar, y siempre donde hay petróleo hay gas, y se escapa el gas, una cosa espantosa, ¿verdad? Triste, dolorosa. Pero las buenas noticias es que Cristo está con nosotros, que Él prometió no dejarnos. Y yo quiero suplicarle, ovejita de mi Señor, que usted abra conmigo su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 15, por favor, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 15. Nunca se le olvide, ovejas, que entre la Pascua y el Pentecostés hay 50 días. Eso es muy importante que no olvidemos. Los preciosos y famosos 50 días entre una fiesta, la de la Pascua, para no olvidar de dónde Dios sacó a Israel, su pueblo, y el tiempo de la cosecha, que viene del término griego Pentecostés, ¿verdad? Que son la cosecha o la fiesta que viene a los 50 días de la primera. Bien. Yo quiero una vez más suplicarle a nuestro buen Dios que Él tenga misericordia de nosotros, de nuestros hijos. Yo les mencionaba que el líder más poderoso, por lo menos el de la iglesia más grande sobre el planeta Tierra, mejor organizada, pues al final de cuentas se pronunció a favor de que las parejas homosexuales, sean varones o sean mujeres, puedan tener una familia, o sea, adoptar hijos y tener los derechos como los tiene cualquier familia heterosexual. La diferencia es que en las familias heterosexuales se puede regenerar la raza a través de los embarazos, como usted sabe. En las parejas homosexuales de varones o de mujeres, pues tienen que adoptarlos, ¿verdad, hermano? Y por lo tanto, habría que reformar el término familia y lo que significa, y los alcances, porque para mí, mire, para mí el problema legal no es tanto en cuanto que si se reconoce o no en un instrumento de tipo civil la unión de dos personas cuando magistralmente ha sido un hombre y una mujer, sino que tras de lo legal va a venir lo espiritual, como por ejemplo que ya se le ordene a todas las iglesias del credo que sean, incluyendo la iglesia de Satanás, ¿verdad, hermano? Que si usted no lo sabía, en Guatemala existe, tiene sus miembros, hacen sus cultos, terrible, hermano, a ese espíritu inmundo que el Señor lo reprenda, y van a obligar a que todo mundo tenga que celebrar ese tipo de actividades de bendición de las parejas, como pasa ya en muchos estados de Estados Unidos, o por lo menos en casi un tercio de los 50 estados donde es una ley, y el que no lo haga sencillamente se va preso. Hay hermanos pastores que están purgando penas de 11 años por discriminación, fíjese, hermano, y fueron hombres de toda una carrera elegante, correcta, honorable, al servicio del Señor, siervos del Padre viviente, que hoy están presos por una ley a todas luces, hermano, desde el punto de vista moral, negativa, espuria, porque están privilegiando minorías, cuando la Carta Magna Nuestra dice que cuando una necesidad favorece a la mayoría, se tendrá pensamiento en ella y no en la minoría. O sea, se piensa en la solución de muchos. Por ejemplo, cuando expropian una tierra para hacer una carretera, ¿verdad, hermano? Que no es el libramiento, ¿verdad? Sino una carretera X. Entonces, la Constitución dice que cuando el beneficio es por la mayoría, este es el que prevalece. Pero en este tipo de leyes no prevalece la mayoría, son minorías auspiciadas por gente, como lo hemos dicho, primero de la izquierda, de los zurdos, socialistas, y gente como George Soros, que tienen mucho dinero y que ya predicamos. ¿Se acuerda usted de nuestro padre Job, el hombre más rico de la tierra, que de él salió una avena, una beta
de gente rica, muy rica, pero que iba a tener principios morales, que iba a tener trato, que el dinero no le iba a llegar sin costar y por lo tanto no iba a tener cuidado de él o qué se hacía, pero ser el hombre más rico de la tierra y no se tienen principios morales, no se tuvo el cuidado de una mamá, de un papá, pues no va a tener valores de ningún tipo y por lo tanto, hermano, le va a dar lo mismo la izquierda que la derecha, el principio que final. Y lo que hemos visto, ¿verdad? Ovejitas, de que aquí en nuestras costas, en el mar Pacífico, vino un barco auspiciado por una ONG de Open Society, que es nada más y nada menos que del judío George Soros, y ahí estuvo parqueado frente a nuestras costas un mes, practicando abortos a quien quisiera, porque en nuestro país es ilegal si no es por una situación clínica y o necesaria. Y entonces ya en aguas internacionales pues ya no hay delito, entre comillas, y ahí se estuvo, hermano. Ahora, lo tremendo de todo esto que ya se vuelve un hostigamiento, un acoso, hermanos preciosos, en contra de la soberanía de un pueblo y de las creencias de este, hermano, porque miren, si ellos lo quieren hacer en sus países, hermano precioso, si ya Dios los soltó a ellos, que lo suelten. Miren, aquí en Guatemala, para los que nos ven en otros ámbitos y latitudes, el procurador de los derechos humanos de mi país, en esa época, hubo un desfile de los lobos, de los LGBTQI, porque ahora también son interraciales, todos aquellos que creen que no, que aunque tienen una carcasa humana, por ejemplo, son perros, ya ve que hay varios en Canadá, que ya hasta se hicieron algún cambio de piel, y etcétera, ¿verdad? Ya sus ID tienen que decir que ellos son caninos y no, hermano, una mezcolanza terrible la que estos hombres han hecho. Pues fíjese que el procurador de mi país de esa época hubo acá un desfile de los LGB y bueno, sacaron una en Andas, el área reproductora de las mujeres, y él llegó a acuerparlos a ellos, siendo ellos una minoría que de alguna manera lo que busca es confrontación, antagonismo. Sin embargo, son ONGs muy poderosas, ovejas de mi Señor. Y me llama la atención y quiero dejarle este pensamiento a usted. Se recuerda que históricamente en mi país, cuando un presidente gana las elecciones, pero toma posesión en los primeros días de enero, el día 2 de enero, el 2 a las 2 de la tarde, ¿verdad? Posterior a eso, pero recién ingresado el presidente, comienzan dos movilizaciones que son históricas. Una es el sindicato de maestros y el otra es el sindicato o de los trabajadores de salud, mismos que aglomeran, aglutinan, agrupan cientos de miles de maestros, cientos de miles de trabajadores de salud, y con esto cierran carreteras, bloquean, se vuelve un caos para conseguir ellos, pues no sé, hermano, todo tipo de beneficios, muchas veces algunos de ellos lesivos para el erario nacional, y que son privilegiados más que otros grupos por ser numéricos. Pues sí, fíjese que como una cosa muy extraña, y le dejo el pensamiento, independientemente de la pandemia, eso no ocurrió ni ha ocurrido, no ha habido ningún tipo de protestas, y cada vez que se oye alguna de ellas, se generan ahora sí barricadas de tipo, pero muy bien generadas, como lo fue la del transporte, ¿verdad? Que venían a Guatemala, no sé, 30,000 buses de todo tipo, el transporte de personas, urbano, extraurbano, no pudieron ingresar. Luego el de camiones de transporte pesado, que es una cantidad inmensa, o sea, hay algo que se está moviendo en los aires para detener estas movilizaciones. Bueno o malo, la misma Constitución dice que todo guatemalteco, uno de sus derechos es el derecho a manifestarse, por supuesto en todos los órdenes que hay. Nosotros los cristianos podríamos manifestarnos, por ejemplo, en contra del aborto, pero no, el cristiano es muy acomodado, ¿verdad? El cristiano dice que feo, eso es en contra de la ley, sí pues, y los otros ganando espacio y terreno. Y quiero decir algo, fíjese, hermano, que me llama mucho la atención lo siguiente. ¿Se recuerda usted que hay un diputado que él metió a la cárcel a un pastor? Él juró que iba a ser la primera persona en Guatemala que iba a meter preso a un pastor. Este diputado es declaradamente homosexual, él lo dice, y además es VIH positivo y todo lo que conlleva esos detalles. Pues mire,
le cerraron su cuenta de Twitter y mil cosas que como un retroceso, un recoil recibió él. Pero me llama la atención que ahora hasta su propio grupo político, que es el que lo llevó al escaño donde él está, la curul donde él está, ya se desentendió de él. Él menciona que fue él el que los dejó, pero no. Y según la nueva ley política, que un diputado deja su bancada, no puede ejercer, por ejemplo, áreas de dominio, como sería la presidencia del Congreso, no puede presidir algunos, los las comisiones, por ejemplo, de electricidad, comisiones de transporte, etcétera, las comisiones que hay. Pero quiero mencionar eso, hermano. Miren, la Biblia dice que Jerusalén está plasmada en la palma de la mano derecha de Dios. O sea, Dios tiene manos, entre comillas, y la tiene en relieve, de tal manera que Él cada vez que va a hacer algo se acuerda de Jerusalén. Y por otro lado, la Biblia dice que nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Entonces, hermano precioso, mire, nosotros de por sí no tenemos que hacerle daño a nadie. Nosotros amamos a todo ser humano, porque nosotros como especie humana no tenemos, hermano precioso, la calidad para avergonzar o humillar a alguien por esto o por aquella conducta. No, hermano, nosotros no fuimos puestos para eso en este tiempo, sino nosotros fuimos puestos para amar al pecador, para predicar el amor de Jesucristo y también, hermano, lo punible de lo que causa el pecado, ¿verdad? Para que en aquel día no digan, no hubo quien me dijera, nadie me dijo que eso estaba penado en tu ley, Señor, y sí lo está, hermano, y aún en la naturaleza, ¿verdad? Así que, hermanos, en el nombre del Señor, sin más que agregar, yo quiero, por favor, que leamos un momento. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Recuérdese, por favor, que el libro de los Hechos no es un libro de doctrina. El libro de los Hechos es un libro de hechos. La doctrina se encuentra en las cartas, en las epístolas que hayan enviado los santos varones de Dios, los apóstoles. Y entonces, bajo ese pensamiento, otro detalle, mire, el libro de los Hechos son 32 años de recopilación de hechos. O sea, no fue que se escribió en 5 años, y que todo el poder que vemos aquí fue rápido. No, fueron 32 años de crónica que están instituidos en el libro cabalmente de los Hechos. Fíjese que el título original es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y pues lógicamente ya en tantas traducciones que hay, ya se cambió el tema y ahora es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero el nombre original es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Leamos por favor el versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo, escuchadme, hermanos. Este es un tercero, ¿verdad? Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Oiga, que eso es usted y este soy yo. Esto no se había dado antes, nunca. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, o sea, después de llamar Dios de entre los gentiles un pueblo, volvámoslo a leer para que usted tenga, pero muy bien claro. Amén. Dice la escritura, de hecho ya está colgado, usted lo puede leer ahí, hermano, por favor. Dijo, Dios tuvo, en el 14, parte media, Dios tuvo a bien, al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. O sea, mire, pues nosotros somos un pueblo nuevo, por eso la Biblia dice que de todo pueblo, lengua, raza y nación hizo Dios un pueblo de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros somos una nación nueva y nuestro nombre es el nombre Sión. Usted es un sionista, yo soy un sionista, pero de la Jerusalén o Israel espiritual. Hay dos Israeles, la Israel geográfica que está al otro lado en el Medio Oriente y la Israel espiritual que está diseminada en todo el globo terráqueo, que ahorita es el tiempo de los gentiles. Ahorita los judíos y la Torá
están en un suspenso, en un stand-by. Si alguien se quiere salvar en estos días, tiene que venir a Jesucristo, porque nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Pueden saber de memoria la Torá, la Kedushá, pueden saber de memoria las Mizbah, todo lo pueden saber de memoria, pero si no reconoce a Jesucristo como el que salva al pecador, hermano, ellos se pierden, aunque sean del pueblo israelita. Y entonces dice que él tomó de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y dice, y concuerda con las palabras del profeta que está escrito, después de esto, o sea, después de haber tomado de entre los gentiles un pueblo para él y haber desechado al olivo original y habernos injertado a nosotros, que nosotros éramos un olivo silvestre, un acebuche, entonces dice, y reedificaré el templo, el tabernáculo de David que ha caído. O su Biblia dice, o reedificaré, levantaré de nuevo el tabernáculo caído de David y reedificaré sus ruinas. Está hablando sobre David. Y lo levantaré de nuevo. Está hablando del tabernáculo. Para que el resto de los hombres, mire qué poderoso es el tabernáculo del rey David, que de lo que Dios trajo, importó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Una de las cosas es el tabernáculo del rey David. Entonces nos interesa saber qué es eso para nosotros ser partícipe de esa promesa hermosa que dio el Espíritu Santo. Y dice, fíjese pues, alabanzas a Jesús, hermano precioso, para que el resto de los gentiles, dice, o de los hombres, busque al Señor. Mire, ¿para qué sirve el tabernáculo? Para busque al Señor. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ahí son judíos peleándose de que Dios está visitando a los gentiles, porque Dios llamó a celos a Israel hasta el día de hoy. Fíjese que hay hermanos ilusos, hermano, por no usar otra palabra, que los vemos ahí en YouTube preguntándole a judíos, a rabinos, que existe un Israel, el Israel espiritual, el Israel, hermano, mire, les pegan unas arrastradas, porque no, Dios llamó a celos a Israel con los gentiles. Ellos en su interior, miren, ellos saben que la Biblia dice que si un punto de la ley no se cumple, se falló en toda la ley. Vaya, y les voy a decir yo un solo punto. Ellos, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde está su templo? ¿Dónde está la vaca lazana? ¿Dónde está el aceite de la unción que no se podía tocar? ¿Dónde está y por sobre todo, dónde está el arca de la alianza o del pacto? O sea, miren, ellos están defendiendo lo indefendible. El arca está porque el arca no se puede reconstruir, o sea, no se puede hacer una réplica de ella. El arca está preservada por Dios en algún lugar y la va a hacer aparecer, porque la Biblia menciona que se va a restaurar el templo y van a hacer culto y se van a hacer holocaustos. Y si se hace el templo y van a haber holocaustos, es porque ahí va a estar el santo arca del pacto que está en algún sitio. Pero ahora yo vuelvo acá, hermano. Dice la Biblia, mire pues, para que se conviertan los gentiles a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas. 1, por los ídolos. 2, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Fíjese pues, qué terrible. O sea, al final de cuentas, sí hay, aunque es la gracia, sí hay leyes, sí hay normas, hay reglamentos, tabulaciones. Sí hay, hermano precioso, hay, claro que sí. Y si hay reglas, también hay penas si no se cumplen las mismas, se evaden, o todos los ámbitos que genera una ley. Entonces, ovejas, yo quiero volver acá y centrarme. La Biblia dice, yo reedificaré después de esto el tabernáculo caído de David. Entendamos lo siguiente, para todos los que me están oyendo, yo quiero hacer la siguiente retórica y preámbulo. Mire pues, ¿cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo estuvo en Israel? Se lo voy a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que el Kadosh Adonai se movió en la geografía llamada Israel como pueblo? Fue en la muerte del precioso diácono del Señor, nuestro hermano Esteban. Él se volvió a Cristo y los judíos lo mataron a pedradas. Dice que vieron todo su rostro como el rostro de un ángel.
¿Cómo es un ángel, hermano? Primero que todo, brilla como un rayo, porque ellos son energía primigenia de Dios, son seres de luz. Son seres de luz, son hijos de la luz, son hijos del Dios viviente. Vaya, fíjese pues. Estos santos varones, hermano precioso, son espectaculares. Entonces dice que vieron su rostro como de ángel y a pesar de eso lo mataron. O sea, mire pues, ovejita, cuando alguien está dispuesto a hacer algo, no hay quien lo detenga. Tanto que Jesús le dijo a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo, porque sabía que la decisión estaba tomada en el corazón de Judas. Judas prefirió suicidarse que humillarse, pedirle perdón a Dios y llevar la consecuencia de vivir habiendo sido él quien entregó al maestro, ¿verdad? Pero hubiera sido hermoso pues que él se hubiera arrepentido y se hubiera vuelto. Además estaba escrito que el maestro había de morir. Qué triste que nosotros escojamos el papel de traicioneros, de traidores, de Judas. Pero hermano, él se hubiera humillado. No, él prefirió, se arregló con los hombres, llegó con Anás, llegó con Caifás, les devolvió su dinero, pero nunca se arregló con Dios. Todavía encontró a Jesús en el camino. Cuando el maestro le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Allí él le hubiese pedido perdón. Ahí le hubiera dicho: maestro, por favor perdóname antes, y yo ya les tiré el pisto a esos hijos del diablo y ahora yo quiero pedirte que tú me ayudes a mí. Pero no, él se suicidó, hermanos. Ahora mire pues, cuando el Señor muere y resucita, junta a la iglesia, óigame bien, a los 500 hermanos en el aposento alto, que entonces no era un lugar pequeño. Si ya ve que con las restricciones hoy más que nunca hemos aprendido el tema de los metros cuadrados, los pastores, para saber cuánta gente cabe en nuestros lugares, en nuestros locales. Pues imagínense, un lugar para 500 personas en las que siempre hay niños, hermano. Que ya ve que el que más necesita espacio siempre son los niños. Los baños, la comida, los servicios, dónde dormir. Porque ellos no sabían cuánto tiempo iba a durar y sinceramente hubo un espacio de 47 días, porque el Señor resucitó al tercer día, se les aparece, estuvo con ellos 40 días, o sea 43 días, luego fue recibido en el cielo y les dijo: váyanse al aposento alto y esperen ahí el advenimiento del Espíritu Santo. O sea, ellos esperaron 7 días. Y escúcheme, oveja, porque esto es algo de actualidad. De los 500 quedaron como 120. O sea, la gente no pudo ni esperar una semana, porque la mayoría de gente es guanaca, hermano precioso. Y no lo digo por hablar de mis hermanos salvadoreños, vecinos nuestros, a quienes amamos, sino el guanaco es un animal que es pariente de las llamas, de las alpacas, que es muy curioso, que cuando ve algo se juntan todos a ver qué pasa. Ese es un guanaco, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le dicen a mis hermanos del Salvador así? Si no sé, hermano, habría que preguntarle a ellos. A nosotros nos dicen chapines, catrachos, ticos, y eso somos nicas a los nicaragüenses. Cada quien tenemos un apelativo, ¿verdad? Pero escúcheme, ovejita del Señor, 7 días no pudo esperar los 500 hermanos. Entonces yo vuelvo con ustedes. ¿Cuántos meses llevamos nosotros en confinamiento? Y mire pues, de los 500 con que empezamos el confinamiento, la cuarentena, el encierro, hermano, ¿cuántos quedarán? Alabe a Jehová y diga a Dios: por lo menos, Señor, yo todavía sigo fiel, esperando tu venida, sigo en el aposento alto, esperando, Señor, tus órdenes, porque ovejas del Señor, ya empezó el carnicero, miren, tengo que ir a destazar, el curtidor debo de ir a estirar pieles, ya empezó el zapatero, tengo que entregar unos zapatos, que, hermano precioso, por cualquier tipo de excusa, ¿conoce usted gente así, no? Que le duele el pelo, le duelen las uñas, que hoy la luna dijeron que va a salir roja y que asustan. Entonces, ovejas, mire pues, el encierro, la espera genera desánimo en todos, en todo ser humano. Por eso, oveja, mire pues, no podemos esperar en nuestras propias fuerzas. Debe de existir un elemento que nos mantenga con vida y ferviente el amor, y ese es el Espíritu Santo. Ya ve que aquellas mujeres vírgenes se quedaron dormidas y no esperaron al novio, y otras que estaban ahí después despertaron pero sin aceite en las lámparas. O sea que al final sí se dieron cuenta de la llegada del novio, pero ya no tenían el respectivo
óleo especial, que es la unción. O sea que es la unción y la vida de Dios la que te va a mantener en la novedad de vida, como que hubieses nacido hoy por primera vez, como que hoy es el primer día que te volviste a Cristo y todo lo viste de colores hermosos, disfrutaste por primera vez lo que era la vida. Ya la vida para ti no es cuánto tuvieras, sino cuánto puedes disfrutar de la vida que está ahí para ti y para mí creada. Por eso escúcheme, oveja del Señor. Si estos meses han hecho que la iglesia se enfríe a niveles, hermano, de verdad que generan asombro, hermano, que de veras, mire, hermano, yo me maravillo de que ahora, y hermanita Silvia Echeverría me mandaba la nota que podríamos ponerla en la iglesia, de que en México hay un brote de lepra, que sí ya van cerca de los 200 casos, y la lepra pues a partir de 1900 se declaró exterminada porque se logró encontrar la famosa vacuna en contra de ella, aunque en esa época pues eran éticos los científicos, como ahora son comerciantes y de ahí son científicos, ¿verdad, hermano? Que el Señor se los cobre, ¿verdad, papá? Porque Dios les dio ese conocimiento, no de ellos. Todo don perfecto es dado por Dios. Entonces, si es dado por Dios, debe de ser puesto al servicio de la humanidad. Y ellos hacen un juramento de Hipócrates que dentro de sus tantas letras dice: jamás ayudaré a un enfermo a morirse. Ellos dicen en su juramento: ayudaré al enfermo a sanarse con los medicamentos y herramientas que tenga yo para esto, o dicho efecto. O sea, si hay un juramento, ovejas, que es de los más antiguos y también de las profesiones pues más hermosas, hermano, como lo son nuestros hermanos, los doctores y todos los que trabajan en el rema o en el tema médico, como lo es mi hermana Sandra también. Ahora, hermano, escuche pues, qué increíble, porque entonces vino el Espíritu Santo. Oiga pues, oiga este hecho. Vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, que incluía su mayoría judíos, pero ahí ya habían gentiles, aunque muy poquito, no narra la escritura cuántos de los 120 eran gentiles, pero sí habían, pero la mayoría eran judíos. Todavía la gloria de Dios original le cayó a los hebreos, a los judíos, a los israelitas. Y cuando se fue la gloria de Dios, unos años después, cuando los judíos agarraron en un lugar a un diácono del nuevo pueblo que Dios levantó de entre los gentiles, que se llama la iglesia de Cristo, que también es su cuerpo, que es un edificio, hermano, precioso, y lo encerraron, y ya sabe usted toda la historia que hicieron con él. Lo encerraron, una cuarentena, un confinamiento, un secuestro, hermano, le vedaron todos sus derechos y los derechos que les daba, hermano, digamos, los tribunales religiosos de esa época, como hicieron con algunos de los grandes científicos, ¿verdad, hermano?, de la época renacentista, que lo hicieron renunciar a todos sus ensayos, a decir que la tierra giraba y que no era el universo el que giraba alrededor de la tierra. Lo encerraron, rompieron un montón de notas que él tenía de ensayos científicos, hasta que él tuvo que reconocer, o lo mataban, ¿verdad, hermano? Porque para eso existía la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Y bueno, usted sabe la historia. Ahora, ovejas, escúchenme. Matan al diácono Esteban, y ese fue el último día que Israel vio la gloria de Dios. O sea, fue el último día que vieron el rostro de alguien como un ángel, que ellos lo habían visto en toda la historia, desde el llamamiento, a través de nuestro padre Moisés, a través de nuestro padre Abraham, a través, hermano, de sus hijos, de hasta que Dios levanta a Israel, su siervo, y de él 12 hijos y las 12 tribus. Desde ahí hasta el día en que mataron ellos, derramaron la sangre de un inocente, de un justo, como lo era, hermano, el mártir, el apóstol, el diácono del Señor Esteban. Entonces, note, ovejas, mire qué terrible, porque a diferencia de Jesús, Jesús dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, dice. En cambio, en el caso de Esteban, él dice: Señor, en tus manos entrego mi espíritu.
Porque Jesús dijo, yo doy mi vida, Él lo dijo, y la vuelvo a tomar. Eso lo dijo el maestro, eso no es algo inventado por nadie, esas son palabras textuales del rabí, hermanos. Entonces yo vengo con ustedes, ahí fue la última vez que Israel vio la gloria de Dios, se salió de Israel y por tanto la casa de Israel quedará vacía y se volverá guarida de demonios. Porque entonces empezaron a invadir los otomanos, persas, hasta Gengis Khan o sus derivados, llegaron, hermano, a las puertas. Mire, era una presea, era un trofeo, llegar a invadir la ciudad que otrora se sabía de ella leyendas tremendas, pues ahora eran ruinas, hermano. Y diseminó Dios entre todos los pueblos a Israel, lo cual se llama diáspora. Y el capítulo 12 de Daniel dice, y os traeré de todos los pueblos a los cuales os dispersé, y nunca más los sacarán de la tierra que yo os he dado para poseerla eternamente. Israel es de Dios. Jehová ha dicho, por ejemplo, mío es todo aquel que abre la matriz, ese es el primogénito, ese es de Dios. Pero también dice, mío es Israel. Entonces los judíos no pueden estar dando los altos del Golán, no pueden estar dando el West Bank, no pueden estar dando las áreas del Sarón, porque todo eso le pertenece a Jehová, y ustedes y yo no podemos entregar lo que es de Dios a enemigos de Dios. Por eso el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Si Dios te ha dicho qué cosas son de Él, entrégaselas a Él y no se las des a más nadie. Entonces, hermano precioso, ya concluimos que la gloria de Israel se salió y se dispersó y derramó entre los gentiles. Principalmente, hermano, empezó a haber una gloria, hermano, poderosa. Por ejemplo, Jesús dijo, pondrán sus manos y sanarán. Él lo dijo al final de todos los evangelios, en el final, ya antes de su muerte, de la pasión y la muerte del maestro, él dice casi lo mismo en todas, ¿verdad? Vayan y prediquen este evangelio hasta el fin del mundo. Oiga pues, el que crea y sea bautizado será salvo. Pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán, liberarán a los endemoniados y hablarán nuevas lenguas. Y eso lo dijo el Señor, hermano. Eso está que Él se lo dijo, principalmente a Israel, pero escrito para toda la gentilidad. Entonces, una de las características de esta iglesia es que habla en nuevas lenguas, y las lenguas hay de dos tipos. Lenguas angelicales, o sea que los ángeles tienen algún tipo de flexión para hablar, y lenguas espirituales, que ya son directamente las que dan o las que da el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué hablar en lengua o en lenguas? Porque resulta que nosotros para pedir algo usamos o demasiadas palabras o muy pocas, o no sabemos pedir tal y como está en la Biblia. Entonces, para que la oración sea efectiva, dice la Escritura que debo de orar en el entendimiento, claro que sí, pero también debo de orar en el espíritu, o sea, en lenguas, porque dice que cuando ustedes y yo hablamos en lenguas, el espíritu va al Padre y de allá trae tremendos misterios que nos lo trae a nuestro espíritu y nos llena de conocimiento, de sabiduría, de poder, de magisterio, para poder soportar los embates del enemigo, hermano. Pero oiga, qué hermoso es esto, oveja del Señor, porque este es el deleite del evangelio. Esto es lo que Israel le dio la espalda a Dios. Israel está, hermano, siendo reunida para hacer carne de cañón, y ellos esperando todavía al Mesías, hermanos. Y él ya vino, ya murió hace 2000 años, se fue. Ellos lo mataron al maestro, porque ahora resulta que los judíos dicen, oiga pues, que ellos no mataron al maestro, porque el que realmente mató al maestro fue Roma, fueron los gentiles. Dice, qué lindo, ¿verdad? Como hizo aquel hombre que él se lavó las manos, como quien dice, miren, ustedes me lo trajeron, este hombre es bueno, no hay ninguna falta en él, porque sabía que por envidia lo entregaban. Entonces, en la ley penal de todos los ámbitos terráqueos dice que uno es el autor intelectual y otro es el autor material, pero ambos, hechor y consentidor, pecan por igual, hermano. Entonces los judíos hoy se quieren lavar sus manos, decirlos, el que lo mató fue Roma. No fue así, hermano, pero Roma procuró salvar al maestro. Si él les decía, yo los voy a dejar ir, puso a Barrabás para que, mire, fuera abismal el escogimiento, y dijeran, no puede ser que estos sean tan tontos para elegir a Barrabás, si dice la Biblia que Barrabás era un homicida consumado, un sedicioso, y prefirieron que soltaran a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús?, les dijo él. Él lo dijo públicamente.
Crucifica, le gritaron. Ahí no hay para dónde, hermano. Entonces dijo, bueno, la decisión está tomada. Se lavó sus manos y dijo, yo me lavo las manos de este justo, como quien dice, que a ustedes les caiga. Se lavó sus manitas y se entró, hermano, y empezó aquel show, aquel circo, hermano, aquel linchamiento al maestro, que él mismo les había dicho, ¿por cuál de las cosas me queréis apedrear? Porque sané a vuestros enfermos, liberé a vuestros endemoniados, porque resucité a vuestros muertos. Ahora ya no se defendió. Él dijo, la hora ha llegado. Entonces él murió, resucita el tercer día. Les dice, queden por 40 días. Estuvo entre los judíos, luego es tomado en el cielo y dice, quédense en el aposento alto. 7 días no aguantaron. ¿Qué, hermano? El 80% de los 500 se fueron y se quedó el 120. De tal manera que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Sí me ibas a decir? Hechos 1:5 dice, y seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Ahora, perdónenme. Ahora oigan, mire pues, ¿quién les dijo eso? María. Escúcheme pues, oveja. ¿Quién le dijo eso a los discípulos? No era ningún hombre. Ya no era Jesús, el hijo de José y María. Era el que resucitó de entre los muertos. Yo, el Espíritu Santo, dentro de no muchos días, quédense. O sea, miren pues, yo no sé cuántos dicen amén de los 22 hermanos que están activos. Escúchenme, ovejitas, oigan. Se los estaba diciendo el que se transfiguraba, el que atravesaba sólidos. Dios mío, hermano, yo no sé qué obras hizo él en esos 40 días. Hubiera sido hermoso poder saber qué les dijo, porque dice que manifestándose con pruebas indubitables y hablándoles misterios del reino, dice la escritura, que fue lo que el maestro les dijo, hermano precioso. Tanto es que lo leo para que usted vea, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado por mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué pruebas? ¿Será que él traía, hermano, a Elías otra vez de vuelta? ¿Será que resucitó a Abraham, se los trajo para que yo no sé, pero dice que con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 40 días más 3, 43. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, número 1, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, él pasó 3 años y medio como que fuera un cotorro. Perdóneme, hermano, el ejemplo solo es para temas ilustrativos. Él pasó durante 3 años y medio diciéndoles, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esos no muchos días era una semana, eran 7 días y no aguantaron. El 80% se regresaron a sus actividades y ese 120 fue bautizado con el poder de Dios. O sea que la iglesia empezó con un número de 120 personas. Se les llamó en un inicio a los del camino, así se les conocía, no cristianos. Ellos, y su símbolo era un pescado que decía Ishon, ¿se recuerda usted? Y eran conocidos de esa forma. Era una secta para ellos y empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que Pedro de una sola redada se le convierte en 5,000 y otra 8,000, y en esa época no contaban las mujeres ni se tomaban en cuenta a los niños, sino se tomaban en cuenta a los sacerdocios, el varón. 8 más 5, 13, multiplicado por 10, o sea, ahí se estaban convirtiendo 130,000 personas. Creció exponencialmente la iglesia de Cristo. Fue una cosa tan poderosa que Pedro dijo, no es prudente que nosotros sirvamos a las mesas y escojan entre ustedes varones de testimonios llenos del Espíritu Santo. Eso lo dijo el apóstol Pedro, hermanos preciosos.
¿Por qué? Porque había que hacer, hermano precioso, la repartición de la comida. Y fíjese que se estaba dando un problema, que Pedro, hermano, ya ve el carácter del siervo, pues ya estaba él medio enfadándose, porque habían quienes se repetían 2 veces, habían quienes decían, no he comido, apóstol, y mire pues, y ahí me regala para mi suegra. ¿Se acuerda cuando uno llega a las fiestas? Siempre hay uno como el hermano Jairo, mire, ahí me da para llevar, y ya lleva uno su provisión, hermano. Entonces Pedro se dio cuenta que lo estaban sacando, y él dijo, nos es necesario dedicarnos a la oración y el estudio de la palabra. Mire, ¿para qué son llamados los ministros? No para servir mesas. Y entonces de entre los 7 diáconos había uno, por mano de quien se hacían grandes prodigios y milagros, y este hombre era llamado Esteban, varón piadoso y santo, que apedrearon los hijos del diablo de los judíos. Ya ellos con una venda en los ojos, ya no había retroceso, hermanos. Se salió el Señor de entre Israel y habitó en los gentiles. No lo van a creer los judíos, no nos importa. Nosotros hemos experimentado, óigame oveja, aquí hay algo muy importante: o usted experimenta el bendito bautismo del Espíritu Santo, o solo está en una religión más con fundamentos nuevos y con mucha de su fe, de la creencia. Dios lo bendiga, pero necesita la preciosa experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y del fuego. ¿Por qué? Porque esa es una de las certezas que me da a mí, que yo no estoy en una religión más, hermano. ¿De dónde las lenguas que yo hablo? ¿De dónde esa unción, ese fuego glorioso que cae? Esa es una experiencia indubitable que no puede generar dudas, porque es literal, es tangible, es perceptible, es deleitable, hermano, de mi corazón. Ahora bien, aquí dice la Biblia, de entre los gentiles yo haré un pueblo, y después de esto levantaré, reedificaré el tabernáculo caído de David. ¿A qué se refiere? La palabra que usaríamos hoy en lugar de reedificar sería reciclaré. Hoy está de moda eso. En mi infancia nada de reciclar, había tanto de todo que para qué reciclar. Pues hoy, hermano, por ejemplo, antes había algo que se llamaba cartón piedra. Tal vez mi hermano Gamaliel se recordará, y las personas que son de mi edad, empezamos a ver subproductos que otrora eran magistralmente de madera, ahora estaban hechos de celulosa, el famoso cartón piedra, y que parecía madera. Luego empezamos a ver lo que conocemos como plywood, que es el desecho, los sobrantes, las astías, la viruta, le decimos nosotros en Guatemala. Todo lo que sobra, hermano, ellos le empezaron a agregar pegamento, lo comprimieron y se dieron cuenta que es mucho más poderoso que la madera en su estado natural. El plywood es mucho más poderoso para efectos de resistencia, pero como está pegado con cola, y la cola es a base de agua, si el agua le empieza a caer, lastimosamente se van a desprender las hojas que se pegaron o se fusionaron previamente con cola. Escúcheme, ¿por qué es más fuerte? Porque la línea tiene un hilo. La madera, cuando yo en mis primeros trabajos trabajé en carpintería, ¿qué me decía a mí mi maestro carpintero? Dios lo bendiga, don Luis Vázquez, español de nacimiento, y se vino a Guatemala, buscarle el hilo a la madera, y había que agarrar la garlopa, el garlopín, había que llevarlo, hermano, según el hilo de la madera, porque si yo lo hacía atravesado, la cuchilla se trababa. Eso es lo que genera el plywood, que como va en todas partes, entonces lo hace ser más fuerte. Pero esos son subproductos que nosotros no conocíamos. Dios dice aquí, reedificaré, o sea, usaré los mismos elementos que quedaron de la ruina. ¿Qué ruina? Que Dios se salió de Israel, que Tito en el año 70 entró a Jerusalén y la devastó, la arrasó, la terminó, y todos los judíos, los que no se fueron cautivos, se fueron a la diáspora, a huir. A Guatemala vinieron algunos judíos, hermanos, que se cambiaban el nombre porque no eran queridos en las naciones, toda vez que se supo que ellos mataron al maestro, de tal cuenta que dice que al pie de la cruz, cuando Jesús murió, densas tinieblas cayeron sobre toda la faz de la tierra tembló, las piedras se partieron y se abrieron los sepulcros. Escúcheme, oveja, todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que dijeron? La sangre de este justo caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y el Señor les había dicho, vagaréis errantes. De ahí el dicho judío errante. Hermano precioso,
que me escucha en esta maravillosa hora. Nosotros vimos a un pueblo judío sufrir, andar de arrimado, como decimos en Guatemala y en muchas latitudes latinas, aunque con distintas palabras, dice que el muerto y el arrimado a los 3 días hieren, como quien dice que uno no puede estar de arrimado siempre, hermano precioso. Se entiende que es por problemas de tiempo, de necesidad, de distancia. Usted recibe aún su familiar porque tiene que ir a un hospital y él viene del interior. Sí, pero después ya él busca su casa. Entonces Israel estuvo de arrimado, no los querían. Si usted no lo sabe, hermano, cuando vinieron los españoles y llegaron a México, donde ellos se posicionaron, donde estaba la cabeza de playa, fíjese, oveja, algo muy impactante, que ahí la Santa Inquisición también llegó y mató judíos. Lea la historia. Había un judío muy próspero, hermano, y le cayó la Santa Inquisición porque él no quiso hacer los votos pontífices que se exigían por medio de la Inquisición, y entonces los mataron, y por supuesto se quedaron con toda la heredad de este judío, una familia muy famosa que está en los libros de historia, y que ahora la gente de izquierda pelea contra la iglesia, hermano, que tuvo la Santa Inquisición, para no hacerle caso. Y hemos visto que entran a las iglesias y queman todo lo que hay adentro de las iglesias, se escupen a los feligreses. Eso no es correcto, hermano. Perdóneme con todo mi corazón. Yo sé que son muchos los daños y vejámenes que han hecho, violaciones de niños por cientos de miles, y eso está recopilado en notas que usted las puede encontrar, hermano precioso, por todas partes. Pero eso no le da el derecho a alguien. Si tienen una querella, para eso existen los tribunales, para eso existen los jueces, hay instancias, pero no se puede tomar por mano propia la justicia, hermano, porque eso es peor que la falta. Ahora vuelvo a esto, es el cansancio en la sociedad que de todas formas no quiere nada con Cristo, porque si estos 500 vieron a Jesús y dice que vieron una gran cantidad de ángeles, ¿se recuerda usted cuando él fue tomado en el cielo? Y dice que ellos va de ver, y los ángeles le dijeron, ¿por qué veis hacia el cielo? Si este mismo que fue recibido vendrá. Como quien dice, despierten, despierten, vayan, porque la vida sigue, continúa. Váyanse al aposento alto y pónganse en oración, pónganse en súplica, lean la palabra, compartan los alimentos, ayunen, clamen, busquen, porque viene el fuego de Dios. Para el 7º día, en el penta, en el 50 día, cayó el Espíritu Santo como un fuego, un aire, un viento impetuoso, y se repartieron lenguas como de fuego. Esa es la segunda vez que el Espíritu Santo tomó forma. La primera fue como de paloma cuando descendió del cielo en el río Jordán, cuando Jesús era bautizado por su primo hermano Juan el Bautista. Y la segunda vez es cuando dice, y todos vimos que se repartían como lenguas de fuego. O sea, la multiforme corporeidad del Espíritu Santo, porque Él es un Espíritu Santo. Alabe a Jehová. Ese es otro tema. ¿Por qué hay un padre? ¿Por qué hay un hijo? ¿Y por qué no hay una madre? Si todos los animales tienen padre y madre, todos los humanos tenemos padre y madre, todas las plantas tienen una planta varón y una hembra, y por eso polinizan para fecundar, hermano precioso. Y no le parece raro que haya un padre, que haya un hijo y que haya un Espíritu Santo. Pero esa es otra historia, es otro mensaje, hermano precioso, que estudiaremos otro día, hermano amado. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro trató, hermano, de volver judaizante a los gentiles. Él quería que los hermanos se circuncidaran, hermano, ya gente mayor de edad, no habían anestésicos, no, hermano, él perdió el norte, como perdió el norte hoy los ministros, hermano. Usted no ve a los siervos de Dios predicándonos en qué tiempo están. Yo he escuchado todo tipo, hermano, de doctrinas, que de esta ya no salimos, que ya estamos en medio de la tribulación, a días de la gran tribulación, hermano de mi corazón. Pero entonces, ¿dónde está el anticristo? Si la Biblia dice que no será antes de que se manifieste el hijo de pecado, el del hijo, el inicuo. O sea, él tiene que salir sí o sí, y nosotros seguro lo vemos, y ¡fum!, hermano, nos vamos de esta tierra impía, pecadora, que ya no, hermano. Mire, la Biblia dice que si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. Yo les he mencionado y me comprometo hoy a buscar el video donde los niños en Canadá, que es un país socialista, que es zurdo, que es un país que practica el libertinaje, hermano,
A los niños hacen festivales, visten a los niños de niñas y a las niñas de niños, para que ellos se vayan identificando con qué sexo son ellos, porque allá nacen con la letra N, no nacen fail o female, no nacen varón o hembra, masculino o femenino, sino nacen N, y en el camino ellos toman la decisión de lo que van a hacer, y entonces ya aparecen en sus ID si es hombre, si es neutro, si es mujer, o ahora si es interracial. Por eso le dije LGBT y LGBTQI, la I es por interracial, aglutinan, y ya está la P de pederastra. Si usted no lo sabía, en Holanda se agregaron a los LGB o los lobos, se generaron los pederastas. O sea que ya ellos están pidiendo que el sexo con niños desde los 6 años o desde que desarrollan un círculo, para los que me entienden en el tema del cuerpo, un círculo periférico capaz de tener o consensuar relaciones sexuales, que ellos no deben de ser llevados a ningún tribunal. Calcule lo que están pidiendo, y por supuesto, Holanda, que es el que abandera, eso se los va a permitir. Holanda en Guatemala ayuda a muchas ONGs. Todos los países nórdicos son países caídos, hermano. En Holanda la droga, usted lo sabe, es permitida. Usted llega a los restaurantes y ahí el menú que le dan es un menú especial de mezclas híbridas de marihuana, donde ellos pueden fumar las veces que quieran. Tienen sexo en las calles, hay vitrinas donde ellos hacen ahí porque es permitido. Y hermano de mi corazón, oiga, si Israel vio a Jesús, vieron ángeles, 40 días resucitado, y en menos de 7 días se fueron, ¿qué pasaría en estos 8 meses, 10 meses? Porque prácticamente octubre terminó, mis hermanos. ¿Qué pasó con esos hermanos? Y fueron descendiendo. Primero Dios, no, pero aquí está en la Biblia. Eso no se lo está diciendo su hermano Jairo. Mire, hermano precioso, cuánta gente me llamó a mí al principio de esto. La sociedad bíblica guatemalteca se quedó sin Biblias. Toda la gente a comprar Biblias, a ver qué decía la Biblia, hermano, aunque no la entendieran, porque la gente agarra la Biblia como que fuera un oráculo, y no es así. Usted no puede agarrar la Biblia, Padre, háblame hoy, Señor. Aquí dice, ve y ahórcate. Ah, no, ese es el diablo, va. Padre, háblame, Señor, encontrarás oro, amén, yo recibo. No, hermano, la Biblia no es un oráculo, pero sí es un placebo. Entonces se acabaron las Biblias porque la gente se dio de cuenta que esto no era normal, que este encierro, hermano, que Dios, acuérdese lo que su hermano Jairo está diciendo, se los va a cobrar a los que, sabiendo lo que pasaba, se callaron por prebendas económicas. Ahora yo vuelvo con ustedes. ¿Cómo me explica, ovejita de mi Señor, que por un muerto que hubo en Brasil de 70,000 voluntarios, que tiene por ejemplo Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca y Moderna, que van punteando en el tema de la vacuna, que ya está? Mire pues, la solución ya está. Lo que están haciendo ahorita es probar, y ya están en la tercera fase, tercera de 3, están en la última. O sea, todas las anteriores ya se dieron, ya se podrían dar, pero por protocolo tienen que, o sea, ya está. Se murió una persona, pues detuvieron todos los ensayos, pero no se sabe si fue esa persona, le inyectaron la vacuna real o un placebo, porque eso es lo que se hace para comprobar la efectividad o no de la misma. Entonces, calcule, es mentira. ¿Sabe qué pasa? Mire pues, si sacan hoy la vacuna, lógicamente gana Donald Trump, o Donald Trump lo va a agarrar y va a decir, bueno, ya salió la vacuna, trabajé duro, porque ya ve que el otro también no le atina. Entonces no, se retienen ellos. ¿Qué les importa quienes se mueran? Miren, ovejas, ay, hermanos de mi corazón, hoy me mandaron unas notas de fuentes oficiales estadounidenses, en donde después de 10 meses, la FDA, la encargada del tema de medicamentos, Drugs Agency, reconoce que el único medicamento que puede revertir los efectos del SARS-2 o COVID-19 se llama Remdesivir. Eso le pusieron a nuestro presidente Alejandro Yamatei, eso le pusieron al presidente Donald Trump, Remdesivir. Guatemala, cuando esto iniciaba, compró 50 millones de quetzales en dosis, a razón de 5 porciones por enfermo. Así que
le dejo ese pensamiento. Pero mire, hermano, salió la gloria de Dios. Entonces dice, después de esto, yo reedificaré de las ruinas y levantaré de nuevo el tabernáculo caído de David, para que el resto de los hombres busque a Jehová. Entonces, ¿qué era el tabernáculo del rey David? Porque hubo otros tabernáculos. Por ejemplo, el tabernáculo de Moisés, que se levantó en Sinaí, ¿se recuerda usted? Era un tabernáculo de tal miedo que la gente no se acercaba, porque daba miedo, rayos y centellas, tronidos, temblaba la tierra, y la gente dijo, no, yo no me acerco a ese Dios. Era un Dios que era inacercable, inmarcesible. Pero por el contrario, el tabernáculo del rey David era un tabernáculo dulce, que estaba adornado cuando él tañía, que es el término que se usa para las arpas, tañir. La guitarra es arpegiar, tañía el arpa, hermano. Es la primera vez en la Biblia que vemos que Dios unge a una persona por un instrumento musical que, combinado con el cántico, la flexión, la modulación, agradó a Dios, que está en la Biblia, porque la Biblia dice que el hombre fue hecho para la gloria, para la alabanza de la gloria de Jehová. Por eso lo hemos dicho, que todo ser que tiene tráquea, laringe, faringe, genera música, todos. Los pájaros cantan, hasta mire, hermano, los anates con ese su relajo que hacen, pero cantan. Los sapos, hermano, qué bulla, cantan. Los grillos cantan. Como decía mi hermano Otto, yo tengo voz de toro, decía él, gruesa, pero cantaba, hermano. Pues todos cantamos, hermano precioso. Hay alabanza en nuestras almas. De hecho, es el tercer mejor negocio del mundo, la música. Y si no, pues ya aquí hemos pelado hasta el cansancio, hermano, los grandes raperos, rateros, quiero decir, rockeros, y todos ellos, hermano, porque antes eran los voceros de Cristo, ¿verdad? Hoy son los troceros de Cristo, porque se trocean entre ellos los hermanos. Pero entonces, ¿qué es el tabernáculo de David? Es un tabernáculo de amor. Primer punto, es amor, no es música, no, hermano. La alabanza no es símil de música. Por favor, sáquese ese chip de su cabecita, de su corazón. La alabanza no es símil de música. Es más, quiero pedirle a Marián que me busque en la Biblia el texto donde dice, Pablo, os alabo, hermanos, porque os habéis acordado de mis necesidades. Bueno, de hecho yo también os alabo a ustedes. O sea, miren pues, entre humanos podemos alabarnos. ¿Cómo así? Qué bonita tu camisa, vos, de veras, qué bella se ve, ¿oíste? Qué linda, esa es una alabanza. Mira, qué bonito hablas, de verdad tenés la facilidad, el don del habla. Mira, te alabo, de verdad, hermano, te alabo por tus cariños, por tus misericordias hechas hacia mi familia, hacia mí. Lo que pasa es que nosotros no hemos agarrado, hermano, la jerga cristiana. Mentira. Si ni siquiera se lee la Biblia, miren, hermanos, los evangélicos leen mal los periódicos para ver cuántos muertos hubieron, que estaban raptando niños, que les sacaban los órganos, pero tal vez órganos de Yamaha, de Casio, musicales, no ovejas, no. Mire, el hombre fue hecho para la alabanza de la gloria de Dios. Y entonces David, el tabernáculo que Dios más amó, el que dijo, este hará todo lo que yo quiero, dijo Jehová, porque también dijo, este es conforme a mi corazón. El hombre que mataba leones, el hombre que mataba osos, el hombre, hermano, que mató al gigante Goliat y lo destruyó. Fíjese lo que dice la Santa Escritura en el libro de Corintios, capítulo 11 y versículo 2, primer carta a la iglesia de Corintios. Dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí. Oiga lo que dice, os alabo, dice Pablo. O sea que si alguien que no lee la Biblia, usted le dice, hermano, yo lo alabo. Ah, no, usted, te reprendo, Satanás, le dice, porque solo a Dios se puede alabar. No, ahí está, donde uno puede alabarse. Ahora, adorar, eso sí, no ovejas. Entonces, mire pues, la alabanza, que es como la conocemos, es el entendimiento sumado a la música. La adoración, eso sí, ya no. Entonces, escúcheme por favor, porque aquí es donde ya entramos en materia nosotros. Mire, usted se recuerda de todos los enemigos que tuvo David. Puede poner en Google, ponga batallas que tuvo el rey David, y ahí sale el listado de los enemigos que él tuvo. Y luego ponga batallas internas por el poder en los tiempos del rey David, y sale el listado encabezándolo su propio hijo. Vaya.
todos esos enemigos, traduzcámonos al Nuevo Testamento a usted y a mí. ¿Cuántos enemigos tiene usted? De veras. Sí, doña Chonita no me quiere. No, aparte de doña Chonita la amargada, ¿verdad? No. Enemigos como la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad, el enojo, la cólera, la ira, la venganza. ¿Qué enemigos tiene, oveja? Mire pues, la Biblia dice, hablando a David, se han multiplicado mucho mis enemigos y muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para en Dios. Como toros de Basán, dice otro salmo, me rondearon mis enemigos. Entonces escúcheme pues, oveja, la única manera que David tenía de hallar consuelo para su alma era que cuando él tañía el arpa y elevaba alabanzas al Señor, su alma se refrescaba, hermano, y él se sentía como el que entra a un baño turco, a un baño sauna, el que entra a una piscina, a una terapia, el que se inyecta neurobión, complejos B, los que toman sedantes, yo no sé, hermano, una gloria especial sentía el rey David. Tanto es que los arqueólogos hebreos mencionan que David no escribió menos de 10,000 salmos, de los cuales a nosotros en la Biblia solo nos quedan 150 y no todos son de David. Ahí hay salmos de Moisés, hay salmos de Amán, de Jedutún, de Emán, de Coré, que también coayudaban al siervo del Señor. Entonces, oiga, hermano precioso, los salmos eran con música. ¿Usted sabía eso o no? A ver, ¿cuántos de los que están oyendo dicen amén? ¿Cuántos de los que están oyendo dicen sí, hermano? Yo sé que los salmos que escribió nuestro padre, el profeta David, eran con música. ¿Cuántos dicen amén para saber que está usted en la plática? Todos los salmos, los 150 salmos que tiene nuestra Biblia, que regularmente están en el centro de la Biblia. Vale, le voy a decir algo. Por ejemplo, Salmo 23. El Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese era un salmo con música. Y hoy hay canciones que tienen ese salmo, ¿o no? El Salmo 1, crecerá como árbol junto a corrientes de aguas. Todos los salmos, el salmo más largo, el Salmo 119, tenían música. Por eso dice masquil para los hijos de Man, masquil para los hijos de Jedutún, de Asaf, que eran los que tañían arpas, trompetas, tamboriles, y ellos le daban cuerpo a la música que hacía el rey David cuando creció. Entonces la iglesia lo mismo. Nosotros no podemos estar cantando, hermano. Por ejemplo, hay un cantante que a mí se me olvidan los nombres, gracias a Dios, de aquella famosa alabanza que dice, la niña de tus ojos. Bueno, la cosa es que la niña, los ojos, la niña de los ojos. Él cuando cuenta cómo hizo esa alabanza, ¿sabe qué dice él? Que esa alabanza la compuso para su hija. Él no se la compuso a Dios, sino que era para alegrar a porque era una niña y ella es la niña de los ojos de ese hermano. Pero como ya ve que los evangélicos, hermanos, guanacos y medio, vea que si el músico de rating actual, el rey del flow, el trading, el trending, hermano, hace algo, todo se ponen y tal vez el otro tarareando estaba una canción del mundo, hermano, porque así es la iglesia. ¿A dónde va la gente? A donde va un chente, hermano. Entonces escuche, la iglesia dice la Biblia que nosotros tenemos que saludarnos con salmos, con cánticos espirituales. Eso dice la Biblia, así deberían de ser nuestros saludos. Mire cómo era la iglesia al principio. Si nosotros estamos en pañales, hermano, hoy la iglesia se mira y en lugar de cantarse salmos de cánticos espirituales, se pegan unas maltratadas terribles, ovejas del Señor. Entonces yo lo que quiero traer, hermano, a la colación y que lo podamos leer en esta noche preciosa dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo creo. Libro de los Hechos del Espíritu Santo, capítulo 12, 13 y versículo 22. Y de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista el arrepentimiento al pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, hablando de Jesús, mas he aquí viene atrás de mí o tras mí
uno mayor de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Por si usted no creía, ahí está que Jesús usaba sandalias. Él se ponía zapatitos, mi lindo hermano, en esas polvazones que tienen los desiertos, hermano, en esas areniscas. Por eso era una ley que el que llegaba a visitarlo había que lavarle sus pies, porque venía lastimado de los caminos, hermano. Como nos pasa, hay que lavarnos los pies, ministrarnos, contarnos nuestros yerros, nuestras penas, nuestros ayes. Siempre tenemos que ayudarnos, hermano, porque el que no tiene problemas de una tiene de otra. Entonces, ¿qué es la alabanza? La alabanza, hermano precioso, es darle a Dios gloria con palabras de Él, con jerga de Él, con todo el glosario evangélico. Y para dicho efecto hemos ido viendo las palabras que Dios le agradan, porque Él las dejó escritas en todas las páginas de la Biblia, como le gusta a Él la alabanza. Vaya, ahí ya viene la música, los géneros de música. Entonces alguien dirá, hermano, pero la música norteña, la marimba, el son, banda, reggae, reggaetón y todo lo que hay ahora, hermano. Ahora creo que hay un género que se llama cumbia tumbá. Ay, Dios, hermanos, por Dios santo, mire. Hermano precioso, escúcheme pues. La Biblia dice, sean vuestros atavíos, vuestra ropa, refiriéndose a las mujeres, a la iglesia, con recato, con decoro, no con peinados ostentosos. Entonces ahí nos está diciendo el Espíritu Santo cómo debe de ser la alabanza. No debe de ser algo estridente, hermano. Mire, si en la parte de atrás de los CDs de la música heavy metal, rock estridente, dice, el escuchar el presente audio puede generar ataques de epilepsia, derrames cerebrales, infartos al corazón, se recomienda discreción. ¿Eso lo dice o no lo dice? Usted sabe que lo dice. Entonces no puede ser el heavy metal una música que Dios use para glorificar Él su nombre. No, hermano, vengo a ti con tiernas palabras, dice, y esa es una alabanza. Hoy vengo a ti con dulces palabras al lugar de tu adoración. Esos son salmos, hermano. Vengo a ti a presentar esta dulce canción. Y sigue, hermano, vaya, pues eso pasó con la iglesia. Sabía que nuestros hermanos que nacieron en Alemania, de donde eran los hermanos Wesley, Carlos Wesley y Juan Wesley, oiga, pues Juan Wesley escribió 5,000 coros y Carlos escribió 3,000 coros. Eso, léalo, esa es historia general y básica del evangelio. Y no eran los coros de ahora, que nunca me burlaré de ellos, pero yo conozco al hermano que hizo un famoso coro en el himno que decía, está aquí, aleluya, el Señor está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí. Y entonces ya uno le sumaba, lo siento en mí, después, lo sientes tú, lo sientes, pero era una linita si caía el poder de Dios. No, don Juan Wesley, don Carlos Wesley, ellos escribían como el himno nacional, por estrofas, y después de cada tercera estrofa metían el coro, que ese era repetitivo, por eso se oye de hablar en octavas, en 3/4, que era la forma en la que se cantaba. Era, no hermano, no hombre, no hermano. Miren ovejas, es como la época del renacentismo, en la época de Ludwig van Beethoven y de toda esa camada que nació ahí en la época del romance. Ellos escribían unas músicas, hermano, que les llevaba meses hacer una sinfonía, como por ejemplo la más famosa de Ludwig van Beethoven, que era la Quinta Sinfonía. Esa le llevó a él años componerla, hermanos preciosos, porque él tenía que hacer una partitura por instrumento, una por instrumento, y eran cantidades de instrumentos, ovejas del Señor, que fue lo que nuestro padre el rey David no tuvo. Él no tuvo la capacidad de escribir música, él no tuvo la capacidad de escribir partituras, por lo cual se perdió el conocimiento de la música. Podemos intuir alguna de ellas, todas las notas bajas, todas las notas menores son por excelencia
del Medio Oriente, o sea, hebreas o semíticas. Todas las notas mayores ya son vernáculas, o sea, ya son nuevas, posteriores, pero no tenemos, bueno, de hecho la única canción más antigua que se tiene 1000 años, donde se pudo cifrar algo y se explicó cómo era, y entonces se puede replicar a través de una escritura, pero eso se perdió. Le voy a decir por qué, porque los hombres somos tan ingratos que hasta eso hubiéramos idolatrado. Mire, somos tan ingratos que hasta eso hubieran ido a patentar. Hermano de mi corazón, ¿cómo me explica que las Biblias tienen dueño? No sé si usted sabía, pero las Biblias tienen dueño. La NBI, las Américas, la Reina tienen dueño. Pero hermanos, si Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos ya murieron, sí, pero alguien patentó ese libro como de él, que ni los conoció, y olvídese, ahora es de ellos, hermano. ¿Sabía usted que el dueño de la cadena Fox, que son más de 90 canales de cable, compró los derechos de la nueva versión internacional, la NBI? Cuidado, porque ese hombre es un hijo del diablo, hermanos, y le empezó a quitar, a mutilar versos básicos de la Biblia, como por ejemplo, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, así dice la Biblia. Pues en las versiones actuales que él compró los derechos, ¿a quién se los compraría, hermano? ¿Sabe qué dice? Cree en el Señor y serás salvo, dice. ¿Qué Señor? En el Señor Luzbel, en el Señor Moncho, en el Señor Satanás, en el Señor... No, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces yo vuelvo acá. Fue tan hermoso, hermano, el tabernáculo, el rey David, que Dios dijo, me lo traigo al Nuevo Testamento. Aquí quiero, por favor, concluir con esto. Por favor, escúcheme. Mire pues, hay un momento de cantar todos en grupo. Eso se llama las notas musicales grupales. Por ejemplo, la más constante o regular es la do, re, mi. La nota mi es lo que se llaman notas congregacionales, porque la nota sol es muy alta y no todos llegaríamos, hermano. Entonces se busca la media general, que en regular es la nota, la tercera nota, que es mi. Re es muy baja, no digamos do. Entonces escúcheme, pues todos cantamos en congregación, con el entendimiento, coros aprendidos, como son los salmos. Pero hay un momento que se llama cántico nuevo. El cántico nuevo, como su nombre lo expresa, es algo que tú vas a darle. Ahí es donde, mire pues, donde se entra en un momento especial de adoración, donde la música entra en un sostén, para los que saben de música, para los que saben de sincopado, para los que saben de los trazos, los que saben de compases. Escúcheme, se entra en un sostén, y entonces cada quien en el cántico nuevo empieza a darle gloria, alabanza a Dios personalmente, en el entendimiento y en el espíritu. Empieza usted a adorar, deja de alabar y empieza a adorar. Eso ocurre en el mundo también. Oiga pues, empiezan los grupos de rock con sus canciones normales. Según va creciendo la unción caída de Satanás, porque la Biblia en el capítulo 28 del libro de Ezequiel y 14 del libro de Isaías dice que Luzbel cayó con sus arpas y con sus instrumentos musicales, caíste hasta lo profundo del Seol y de los abismos. O sea, él se trajo las notas pautadas, los cifrados. Él le reveló a los hombres la música, y por eso la música dobla a los humanos. Lo que no logran las palabras, agréguele música y lo logran, las mismas palabras, hermano precioso. Y si usted lo recuerda, los grandes cantantes primeros de México eran gente campesina, albañiles, que eran ungidos con un dote especial. Y no digamos los que ya vinieron de mi infancia, los de los 70s, ¿verdad? Que en su mayoría de Sudamérica o de México, que eran también personas que no eran profesionales en nada, sino era un don que ellos traían, y a causa de ese don ganaban 80,000 veces más que el mejor artesano, que el mejor profesional que usted conozca, porque la música quebranta corazones. Entonces yo vuelvo acá con usted. David, el mata gigantes, mata leones, mata osos sin armas. David, que entesaba el arco de bronce, hermano, que eso solo lo podían hacer los más fuertes. David era ambidiestro. Miren Google, póngase en YouTube y ponga personas que escriben al mismo tiempo con las dos manos, y usted empieza a ver, hermano, qué habilidad usan los dos lóbulos cerebrales.
David no era un hombre común y corriente, era un ungido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el Salmo 23, parte final: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El ungido de Jehová, se le vertía aceite del que estaba en el templo, hermano precioso. Y ese aceite Dios mandó que nadie lo tocara, era el aceite de la unción, el aceite santo. Por eso dice la Biblia: no tocaréis a mis santos ungidos ni a mis profetas. Pero Israel, ¿qué le importó eso? Mató, apedreó a sus profetas, a Isaías. Los judíos lo aserraron, lo partieron en dos, con sierra, con serrucho, hermano. Nosotros mismos los cristianos hacemos leña del árbol caído. Ahí anda un gran ministro, entre comillas, predicador del evangelio. Mejor utilizaría yo el término predicador del evangelio. Oiga pues, oveja, que están unos grandes líos ahorita. Mire, hermano, todo mundo haciendo leña de él. ¿Y sabe quiénes son? Los cristianos. Si a nosotros, ¿quién nos conoce pues, hermano? Si no nos quieren, no se van a sentar a oír una prédica nuestra 2 horas, 1 hora, si nos detestan. Jesús dijo: no esperen que lo reciban como a mí tampoco me recibieron. Y no estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de sus hermanos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que le recibió le dio la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Entonces, oveja, en Cristo hemos hallado nuevos hermanos, hemos hallado una familia, hemos hallado padres y madres putativas, hermanos putativos, que nos amamos con amores entrañables, como que nos hubiésemos conocido de la preexistencia. Ovejas, alabe a Jehová. Entonces yo termino. Dice: reedificaré el tabernáculo de David para que el resto de los hombres busque al Señor. Entonces, mire, todos hemos llegado en más de alguna ocasión a un servicio arrastrando la Biblia, hermano, con el equipo así, mi hermano, como hacía el Chavo del 8, ¿se acuerda cuando agarraba aquel su palo y un su mecapate, se me olvida cómo se llama el pañuelo? ¿Cómo? Mecate, así se llama ese pañuelo que usan los mareros, que se lo ponen aquí, pero allá es un pañuelo icónico desde hace más de 100 años. Él ponía ahí y se iba. Él se acuerda que salía de la calle, no me acuerdo si era la 8 donde ellos vivían, en la buena vecindad, dijo el Chavo. Así llegamos a la iglesia. Ay, Dios, hermano, aquellas batallas, ¿se recuerda o no, hermano? Donde uno quisiera que la tierra lo tragara a uno. Acuérdese, traiga memoria, hermano, que le balearon un hijo, que le mataron un hermano, que su papá murió. No, si yo me acuerdo, hermano, perdóneme. Ahí están mis hermanos, creo yo, todavía con nosotros. Mi hermano Gamaliel, no sé, María Sandra. ¿Se recuerdan cuando mi mamadita murió? Y llegamos, hermano, al sepelio, ya que nos dimos las vueltas para que nos dieran el cuerpo, y era aquella soledad, aquella tristeza, hermano, se nos había ido la progenitora nuestra, hermano, aquella que nos dio de mamar de sus pechitos, madre, se nos fue la vieja, hermano, ahí ya no se recupera, oveja. Vaya, y mire pues, me acuerdo que cuando nos juntamos, hermanos, pues le pedimos a Dios todos y bajó la unción de Dios. Y de pronto se liberaron los corazones, se liberó el ambiente, alabando a Dios. Se recuerda que Pablo y Silas estaban presos y se pusieron a adorar a Dios. Y el lugar donde estaban tembló, donde estaban los apóstoles en otra ocasión también tembló. Hermano, esa era la iglesia del principio. No era una iglesia abusiva, sediciosa, divisora, no. Eran santos, eran genuinos pecadores, pero arrepentidos, que buscaban a diario a Dios. Se saludaban con, mire, ¿sabe por qué dice San Lucas, San Mateo, San Marcos, San Juan? ¿Sabe por qué se usa ese término? Porque todos se llamaban San, se ponían el artículo antes, San. Entonces yo le decía San Gamaliel, San Robert, ese era el término. Mire qué belleza, hermano. Como ahora, ¿qué onda, pastor? ¿Cómo está mi pastor? Hasta le saludan a uno, no sé cómo hacen los muchachos, hermano. Oh, qué belleza, hermano. Nos faltan ovejas del Señor. Entonces, ¿quiere que le diga algo? Yo le termino diciendo esto. La Biblia dice que al terminar la Santa Cena, se recuerda, y cantando el himno, dice, oró. O sea, entonces usted me dirá, Jesús cantó, hermano, ahí está en la Biblia, cantó el himno, dice.
¿Cuál sería? No sabemos, tal vez ya lo cantamos y no sabemos porque el Espíritu Santo lo reveló. Tal vez sea Amazing Grace, tal vez sea algún coro, cuán grande es Él, tal vez, hermano, no sé, un coro que es icónico en toda la iglesia evangélica en el mundo. Solo te quiero recordar algo. ¿Te recuerdas esos días cuando tú no llegas, hermano, abatido por las luchas a la iglesia? Y en la alabanza empieza a caer la miel, el bálsamo. Empieza a caer, hermano, el cariño, la bondad de Dios. Y tú empiezas, hermano, a llorar, a decirle: Señor, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás, o bajare a los abismos, ahí estás, decía David. No, hermano, mire, Salmo 40 dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y puso después en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza. Entonces aquí tengo yo un coro, Alma Mía, que es de los voceros de Cristo, que lo canta Julito Melgar, y hay un momento en donde él deja las estrofas, los párrafos normales, y él se pone un cántico nuevo, él se pone a adorar. Ahí es donde debemos de hablar en lenguas, donde regularmente surge la profecía, en medio de la adoración, los dones, donde el don de ciencia, don de sanidad, las liberaciones, porque la alabanza no la soportan los demonios, se evidencian, y en la adoración, hermanos, se van los chamocos y empiezan a ser echados. Yo voy a colgar en la página una adoración de la iglesia de Lima, hermano. Yo quiero que oiga esa adoración, hermano. Toda esa noche llegó con unas batallas y pidió que cantaran su coro favorito, Estoy confiando en Dios, que era un coro, hermano, de la vieja escuela. Y después cayó una adoración, hermano, y ese hombre lo reanimaron. Por eso dice Pablo: como derribados, pero aquí que estamos de pie; como muertos, pero aquí que vivimos; como empobrecidos, pero poseyéndolo todo. Hermano de mi corazón, reciba en esta hora la unción preciosa del Espíritu Santo. Reciba nuevas fuerzas. Aparte tiempo para alabar a Dios. Aparte tiempo para adorar su nombre en el entendimiento y en lenguas. Aparte tiempo para levantar sus manitas, para decirle: papá, joven fui, viejo soy, y nunca me has desamparado. Para decirle: Señor, mis hijos están sanos, en cualquier latitud donde estén, ahí están guardados por la mano de Dios. Y yo declaro en esta hora que tus hijos y nuestros hijos no van nunca a mendigar pan. David dijo: joven fui y viejo soy, mas no he visto justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. En esta hora, oveja de mi Señor, reciba la vida, reciba vida de parte del Espíritu Santo. Marra cámbaro manso va. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Señor, te doy por todos mis hermanos, Señor, que esta noche han oído que tú estás, Señor, levantando el tabernáculo caído de David, y se han levantado enemigos dentro de la propia casa nuestra. Se han levantado hombres que sutilmente han ido ingresando doctrinas en la alabanza, ritmos caídos en la alabanza, esoterismo en la alabanza, sensualidad en la alabanza y movimientos. Pero el que sabe reconocer, reconoce lo bueno, ovejas. Retened lo bueno y desechemos lo malo. Así que en esta hora los bendigo, ovejitas, mi Señor los guarde, sean valientes, soportemos. Esto pronto va a terminar, hay que orar mucho para que Dios ayude al señor Trump, para que él sea reelecto, y en caso de no ser lo, que Dios nos auxilie, ovejas. Y por último, hermanos, no nos corten su mano extendida para bendecirnos. Necesitamos pagar, hermano. Mire, el local sigue corriendo, no lo podemos perder, hermano, porque ¿dónde nos vamos a reunir? Es un lugar seguro, tenemos servicio de vigilancia, cámaras, y yo tengo ovejitas de la tercera edad, hermano precioso, que no puedo soltarlas, ¿verdad? Que llego a San Lucas y ahí están las ovejitas que son ya mayores, así que no nos corte su mano de ayuda. Y como dice la Biblia, el que abundantemente siembra, abundantemente segará. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre.
No lo hagáis, hermano precioso, porque es una obligación, es amor, es en amor, en el nombre de Jesús. Benditos sean, hermanos, y mi Señor les guarde en esta hora. Gloria a Dios. Amén y amén.